Una película, ahí va. un clip, una publicidad, un libro, un dato, una parte dentro del todo con relatos poco conocidos. En Funky Business armamos y desarmamos historias en corte y confección. Gracias, Gonzalo. 19:23 minutos y la historia nos lleva a un pueblo de 3.000 habitantes en el que las deepfake prácticamente arruinaron a una docena de mujeres en ese pueblo. Se trata del pueblo de San Jerónimo Sud. Este es el disparador, ¿no? En Santa Fe, donde más de 80 mujeres fueron víctimas de un vecino que, con la ayuda de la inteligencia artificial, puso sus rostros. Parece que es muy fácil tenerlos a mano en el pueblo. Sí. O por ahí le sacaba fotos o los tenía de algún lado de las fotos del pueblo. En imágenes pornográficas que se difundieron por Telegram. Esto nos lleva a que la falta de regulación y de penalización sobre estos temas dejaron al culpable en libertad. Esto abre como un panorama oscuro, si se quiere, de lo que falta por hacer en inteligencia artificial, sobre todo cuando estamos todo el tiempo hablando de las bondades, pero también hablamos de las cosas que no positivas que deja. Sí. Estamos en comunicación con Matías Naón, que él es consultor y gerente general de Analytics, que entiende un poquito más de estos temas que nosotros, para ver de qué manera se cuela la inteligencia artificial en estos temas. Bueno. Matías, ¿cómo te va? Vivi, Karina y Leandro te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes para vos también. Esta historia que contamos, que es un poco el disparador de la temática que queremos conversar con vos, la pregunta tiene que ser, o que queremos hacerte es, ¿de qué manera hoy está jugando, qué rol tiene la inteligencia artificial en los ataques o en los fraudes o en los ataques fraudulentos, en este caso a personas comunes y corrientes? No estamos hablando de empresas, pero también te preguntamos en el tema de las empresas. Muy bien. Bueno, es importante poner en contexto que el avance de la tecnología, por supuesto, trajo de la mano el avance de la delincuencia en el entorno digital. Un gran disparador de todo esto ha sido la pandemia, motivada justamente por el trabajo a distancia y por la automatización y digitalización de varios procesos de compras, por ejemplo, en plataformas. Esto fue un disparador que hizo crecer exponencialmente los ciberdelitos. Y creo que, a propósito de lo que comentaban ustedes, hoy por hoy la inteligencia artificial, ya después de casi 3 años de existir como servicios para personas, me parece que presenta un desafío aún muchísimo más complejo que el que presentaba los típicos delitos digitales, como podían ser el phishing o el cambio de identidad, los fraudes, etcétera. La inteligencia artificial en estos temas. Bueno. Matías, ¿cómo te va? Vivi, Karina y Leandro te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes para vos también. Esta historia que contamos, que es un poco el disparador de la temática que queremos conversar con vos, la pregunta tiene que ser, o que queremos hacerte es, ¿de qué manera hoy está jugando, qué rol tiene la inteligencia artificial en los ataques o en los fraudes o en los ataques fraudulentos, en este caso a personas comunes y corrientes? No estamos hablando de empresas, pero también te preguntamos en el tema de las empresas. Muy bien. Bueno, es importante poner en contexto que el avance de la tecnología, por supuesto, trajo de la mano el avance de la delincuencia en el entorno digital. Un gran disparador de todo esto ha sido la pandemia, motivada justamente por el trabajo a distancia y por la automatización y digitalización de varios procesos de compras, por ejemplo, en plataformas. Esto fue un disparador que hizo crecer exponencialmente los ciberdelitos. Y creo que, a propósito de lo que comentaban ustedes, hoy por hoy la inteligencia artificial, ya después de casi 3 años de existir como servicios para personas, me parece que presenta un desafío aún muchísimo más complejo que el que presentaba los típicos delitos digitales, como podían ser el phishing o el cambio de identidad, los fraudes, etcétera. ¿Qué hace para intentar avanzar en regulaciones en ese sentido? Digamos, ¿vos cómo ves a Argentina posicionada respecto de otros países? Argentina la veo mal, definitivamente, porque en Argentina, justamente por lo que vos mencionaban, no tiene
ni siquiera decisión política de avanzar en este frente, porque Claro. como ustedes bien han dicho, desde el gobierno incluso Sí. se alientan este tipo de conductas o Claro. la utilización del deepfake para promover algún tipo de noticia. Teniendo en cuenta esto y poniendo a Argentina en un contexto latinoamericano en el cual tiene muchísimas falencias en el combate contra el ciberdelito, incluso América Latina dentro del contexto americano, Estados Unidos tampoco es un país que se ha abanderado en la lucha No, claro. de los ciberdelitos o el abuso o el mal uso de la inteligencia artificial. Mm. Hoy por hoy solo Europa Claro. o algunos países de Europa son realmente los encargados de llevar adelante una normativa razonable y adecuada a los tiempos que estamos viviendo. Discúlpame, por ahí tenía entendido que Argentina en algún momento estuvo bien posicionada digamos, en manejo de lo que es privacidad de datos. Al menos era uno de los países que más, tenía ley, que que claro, tenía ley. claro, que más Había estaban datos. adelantados con respecto a esa materia. ¿Eso está, digamos, en retroceso desde tu punto de vista? Definitivamente, yo creo que eso fue una expresión de deseo, se trabajó desde el punto de vista jurídico, pero no se trabajó en la aplicación de la ley. Con lo cual, hoy lamentablemente estamos en una situación crítica, salvo, por supuesto, la industria financiera, que es la industria que capitaliza el 30% de los ataques de robo de información, etcétera, que claramente ellos tienen un nivel de inversión que les permite estar bastante más blindado que otras industrias, pero no es el denominador común de Argentina hoy día, que es lo que es protección de datos. Y por Las ejemplo, pérdidas son millonarias. vos como especialista o como consultor en la materia, cuando llega alguien como desesperado que fue víctima de alguna situación, De un deepfake, claro. Claro, en este caso de un deepfake, pero también supongo que la inteligencia artificial tiene propiedades sobre otras características para hacer fraude. ¿Cuál es el planteo general que vos les acercás, digamos, ¿no? Como especialista o como consultor? Bueno, el problema cuando nos consultan, cuando ya ocurrió el hecho, Claro. es que tenemos mucho menos margen de maniobra para reaccionar. Claro. Lo recomendable claramente es trabajar en la prevención, palabra poco usada en la Argentina en todo sentido. Claro, esto Pero bueno, dicho esto, la idea es poder hacer un trabajo forense sobre el ataque y poder definir en primera instancia de dónde, no, mejor, voy un paso hacia atrás. El primero es poder detener el ataque, mitigar los riesgos de los daños del ataque. Luego entender cuál es el origen del ataque y por último de qué manera nos podemos blindar para evitar de que esto vuelva a ocurrir. ¿Y Esos cómo serían básicamente los tres pasos. ¿Cómo es la jurisdicción? Porque cuando uno utiliza una herramienta de inteligencia artificial, digamos, el delito lo comete en el país, pero también la inteligencia artificial está basada en otro país, o sea, hay como temas de derecho internacional, ¿no?, vinculados a esto y otros que tienen que ver con, entre comillas, libertad de expresión, que también son algunos de los argumentos que se utilizan, ¿no?, para decir que no se puede regular este tipo de actividad. Para justificar, Claro, justificar. la inacción. Claro, ¿vos Sí. qué pensás de todo esto y si, digamos, tiene algo que ver con la jurisdicción, con los tribunales internacionales, ¿no? Sí, definitivamente, yo creo que este es un gris, es una de las deudas pendientes que tiene el derecho internacional, es justamente poder enmarcar los delitos dentro de las zonas geográficas y de qué manera interactúen las diferentes jurisdicciones que están afectadas por estos delitos. Pero imagínense que si la justicia dentro de cada uno de los países, por lo menos de Latinoamérica, en cuanto a investigaciones de ciberdelito no funcionan correctamente, mucho más débil aún o vulnerable cuando tienen que intervenir más de una jurisdicción, con lo cual es una deuda Sí, se pendiente. traba todo. ¿Y qué, dentro de la prevención que vos hablabas, qué, ¿Cuál es el podio? El claro, podio claro, del... ¿cómo ¿Qué se hace? podemos? Claro, porque en realidad uno Nosotros estamos todo el tiempo online, no hay manera, ya está. O sea, es como que, o sea, ¿cómo haces? O sea, la cara de todos nosotros, si la quieren usar. Por suerte no creo que la usen, pero... Para- Ya de Instagram no se puede copiar. Y Eso pero está bueno. si los usaron en un pueblo un montón de mujeres, a nosotros nos pueden agarrar fácilmente. Digo, las caras, digo, ¿no? O sea, sacar una Sí. imagen de algún lugar. Igual yo me hubiera sorprendido que ese cuerpo no se correspondería con esa cara. Pero bueno, sí. No, bueno, pero ¿cómo es? ¿Cómo se previene? Claro, Sí, ¿de tal qué, cual. qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo?
Desde el punto de vista preventivo, lo que podemos hacer es educar a la gente. Explicar cuáles son los riesgos de subir determinada información a la web, la facilidad con la cual se puede acceder a determinada a fotos o información dentro de lo que es redes sociales, realmente mucho más sencillo de lo que la gente se imagina. Entonces, trabajar en la prevención con la gente en general, acá estoy hablando de lo que es el mal uso de la inteligencia artificial destinado a, digamos, a la gente común, no estoy hablando de lo que tiene que ver con corporaciones, claro. Exactamente con empresas ni nada por el estilo, ¿no? En ese caso te diría que se tiene que trabajar sobre otro tipo de factores, ¿no? Que son bastante más complejos y requieren otro tipo de inversiones, bueno, en infraestructura que distinto, pero claramente la prevención es a partir de la educación. Y por otro lado, hay otro factor que es importantísimo, por ejemplo en Argentina, es que la tasa de resolución de los casos de ciberseguridad en la justicia ordinaria es del 0,2 al 0,4%. Claro, ¿Qué significa esto? Que la desconfianza que hay en el sistema jurídico es total. Entonces eso incentiva a la no denuncia de estos hechos en particular. Sin embargo, nosotros tenemos fiscalías de cibercrimen, de investigación de cibercrimen en Argentina. Lamentablemente no se usan, también por desconocimiento. Si fueran utilizadas, la tasa de resolución de los casos desde el punto de vista jurídico sería mucho mayor. ¿Y tenemos infraestructura, la infraestructura necesaria para poder resolver los ciberdelitos? Porque, digamos, se necesita de gente no capacitada para poder hacer todo este peritaje, para poder entender millones de cuestiones que tienen que ver por ahí con cosas más tecnológicas o que tienen que ver con, programación, etcétera, ¿no? Cómo funciona una inteligencia artificial y tiene que tener una mentalidad más por ahí relacionada con un hacker que con un abogado, ¿no? Éticos, claro, hacker éticos. No, mire, la verdad es interesante este tema. Acá en Argentina, por ejemplo, contamos con la unidad de fiscalía especializada en cibercrimen, tanto en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires como en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y realmente es gente altamente capacitada, probablemente no tiene la infraestructura tecnológica que debería tener, pero son recursos humanos sumamente capacitados, que trabajan con personas físicas, digamos. Y después, por otro lado, tenemos el Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad, que trabaja con entidades que manejan información de alta criticidad y que trabajan con entes nacionales. Y la verdad es que la capacitación nuevamente de la gente es muy buena, pero bueno, por supuesto no tenemos a veces los recursos tecnológicos o la cantidad de gente que haría falta para llevar adelante este tipo de temas, ¿no? De investigaciones. Yo por lo menos de mi parte, la última pregunta, pero siempre sale este tema que es todos los mails que nos llegan diariamente de phishing, pues, de spam, pero digamos, suplantación de identidad, phishing a full, que te llegó el paquete, que tenés la factura para cobrar, que tenés una multa. Yo escuchaba a una persona al lado mío en un lugar que había caído exactamente de la manera que uno dice, che, ya no podés caer en esa, pero sin embargo... Está citado judicialmente. Te faltó pagar no sé qué, tenés que cliquear acá, bueno. Yo muchas veces intenté reenviar, digamos, esos mails a alguna casilla, algo que reciba, digamos, de ciber, digamos, como para que hagan el seguimiento, para que sepan, qué sé yo, por lo menos que empiecen a bloquear usuarios. O sea, no sé bien si sirve de algo eso. Yo los bloqueo, o sea, hago todo el proceso en mí, y nunca encontré a dónde se puede... si existe eso, remitir la dirección y cargar todo eso, redirigir el mail como para que sirva de algo, qué sé yo. Bueno, el reportarlo, por supuesto, es la opción número 1, pero poder hacer la denuncia en la Fiscalía Especializada en Ciberseguridad es definitivamente el paso más importante que deben dar, sin duda. De hecho, lo más importante. Acá habíamos entrevistado hace 2 semanas atrás a la gente de SET que dio un correo electrónico para que envíen. Matías, te agradecemos muchísimo la comunicación con nosotros. Por favor, un placer y a disposición para lo que necesites. Gracias para desasnarnos de este tema. Consultor y gerente general de Analytics sobre el tema de la inteligencia artificial involucrada en temas de fraudes y deepfakes y lo que sea.